Bueno, para continuar con nuestro pequeño curso de car audio y apenas en la etapa en la que estamos, que es de teoría básica y fundamentos de electrónica, vamos a continuar hablando de los circuitos, ¿sí? Un circuito básicamente es una interconexión de varios elementos, ¿sí? Que están destinados a hacer alguna función determinada. Ellos se conforman de varios elementos, como lo son las resistencias, las bobinas, los condensadores. Bueno, dependiendo del circuito, del tipo de circuito que necesitemos, vamos a incorporar estos elementos. La cuestión es que esto es muy importante saberlo, porque es que en todas nuestras conexiones siempre tenemos que usarlo. Cuando vamos a conectar varios altavoces a nuestro sistema, cuando tenemos de pronto un sistema muy grande, muy amplio, con muchos elementos, y queremos que nos funcione correctamente, que nuestros amplificadores sean estables, tenemos que saber sobre esto, tenemos que saber sobre circuitos, tenemos que saber medir cuánto es la resistencia total que vamos a manejar, cuál es la carga que le vamos a meter a nuestros amplificadores, todo esto, porque yo he visto, y es muy común últimamente, o siempre, no sé, pero que los instaladores, la mayoría, se dedican a hacer instalaciones, conexiones en paralelo. Parece que no supieran que existen otras formas, otros tipos de conexiones. Todo lo hacen en paralelo, y entonces a un amplificador de 4 canales le conectan los 4 altavoces en paralelo y el subwoofer. Aparte, hay ocasiones incluso en las que, aparte de que cada canal le queda cargado a 2 ohmios, y son amplificadores que no son estables a 2 ohmios, en su mayoría los más comunes, los más regulares, los genéricos, los de bajas gamas, no son estables a esa carga. Le conectan un subwoofer de doble bobina o un subwoofer con una bobina de 2 ohmios también, y esto hace que el amplificador, o que los amplificadores, se recalienten, y por esa razón se empiezan a proteger algunos, los que son buenos, los que no son tan buenos tienden a dañarse o a quemarse. Bueno, pasan muchas cosas, entonces el sistema no es muy estable. Por eso es muy importante saber esto es lo que es el tipo de conexión con el que se va a manejar y en qué afecta a nuestro resultado final. Entonces vamos a hablar sobre los 3 tipos de conexiones que existen en los circuitos, para que tengamos como claro cuál es la mejor manera de configurar un sistema. Y empezamos con la conexión en serie. Cuando dos elementos del circuito comparten entre sí uno de sus terminales, se dice que está conectado en serie. Es como si hubiéramos varias personas y nos cogiéramos de la mano, ¿sí? Eso es un ejemplo básico de lo que es una conexión en serie, o una analogía de lo que estamos hablando. Una conexión en serie es que un elemento va conectado detrás del otro, enlazándose, hasta que al final va a terminar cerrando el circuito o ya completándolo. ¿Esto en qué afecta? Si es un circuito resistivo, entonces nos va a sumar toda esa resistencia de cada elemento, ¿sí? En la mayoría, y en lo que nosotros hacemos, que es el sonido, que son los parlantes, estamos trabajando con ohmiaje, resistencias. Entonces esto todo se va a sumar, y el resultado final es la carga con la que va a quedar el amplificador. Entonces los circuitos en serie no se tienden como mucho a ver muy común en las conexiones, porque los amplificadores con los que trabajamos comúnmente, o con los que trabaja la gente, pues no son muy potentes, entonces esto va a bajar la potencia, te va a sonar menos. Pero ese tipo de conexión nos sirve para muchas otras cosas, y también para esto si tenemos pues obviamente un amplificador que no sea estable a menos de la carga que tenemos, y queremos amplificar todo, o es muy buena potencia pero no es estable a 2 ohmios o a menos, entonces podemos hacer ese tipo de conexión y nos va a trabajar súper bien. Entonces la conexión en serie es esto que les voy a mostrar en este gráfico, siempre haciendo énfasis en lo que es el sonido, en lo que es parlantes, como nosotros lo trabajamos, de la manera en la que se debe hacer una conexión en serie. Entonces desde un altavoz se comparte una de las terminales hacia el otro altavoz. ¿Esto qué es lo que hace? Si tenemos 2 altavoces con bobinas de 4 ohmios, el resultado total, la resistencia total, va a ser de 8 ohmios, ¿sí? Porque esa resistencia se suma, y esa va a ser la carga de nuestro amplificador. Entonces si nuestro amplificador nos entrega determinada potencia a 4 ohmios según las especificaciones del fabricante, a determinado voltaje también, porque hay que tener muy en cuenta el voltaje en el que esté trabajando, no es lo mismo 12 voltios que 14 voltios. Entonces de ahí se saca una deducción de cuánta potencia realmente vamos a manejar. Entonces, eso en cuanto a las conexiones, circuitos en serie. Entonces ahora pasamos a los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es todo lo contrario al circuito en serie. ¿Por qué digo yo todo lo contrario? Porque el circuito en serie, ya lo dije anteriormente, comparten una de las terminales entre sí varios elementos. En el circuito en paralelo se están compartiendo las 2 terminales.
Entonces, este es el más común de todo, este es el que todo el mundo lo sabe hacer, el que es más fácil, el que al principiante lo va a hacer de pronto por falta de conocimiento o algo, y lo que va a pasar en muchos de los casos es que los amplificadores quedan cargados, quedan muy cargados, quedan trabajando a un ohmiaje muy bajo en el cual no son estables, entonces empiezan las fallas, empieza el overhead, sobrecalentamiento, todas estas cosas por falta de conocimiento. Entonces, las conexiones en paralelo son muy buenas porque la resistencia va a disminuir, entonces podemos sacarle mucho más provecho a los amplificadores y a los altavoces siempre y cuando sean estables a esa carga. Entonces, resumiendo, los circuitos en paralelo lo que hace es que se está compartiendo las dos terminales. Comúnmente lo que uno ve es que conectan dos parlantes o dos bobinas, positivo con positivo y negativo con negativo, y de ahí sacan sus dos líneas para el amplificador. Entonces el amplificador, si esas bobinas eran a 4 ohmios, el resultado total va a ser 2 ohmios. ¿Por qué? Porque esto se va a dividir, por decir algo. 4 por 2 dividido 4. Entonces esto nos va a dar un resultado final. Listo. Este tipo de conexión es muy delicada y no siempre la vamos a poder usar. Por eso es que nos tenemos que ir mucho a los parámetros, a las especificaciones del fabricante de nuestro amplificador con el que vayamos a trabajar. Porque si el fabricante nos dice que el amplificador es estable a 2 ohmios solo en estéreo, lo podemos conectar en estéreo, o sea, por un canal. Porque otra cosa es en bridge. Entonces, todas estas cosas no nos las explican muy bien a nosotros. Yo te voy a tratar de explicárselas. La mayoría de los amplificadores trabajan de la siguiente manera. Nos dan unas especificaciones por canal a 4 ohmios con determinado voltaje. Casi siempre en los manuales, en la mayoría de las marcas, nos van a dar una potencia basada en 14 voltios, que es cuando el carro está encendido. Pero a 12 voltios muy pocas veces. Hay algunos amplificadores muy buenos, de muy buena calidad, como algunos JL Audio, los Slash, bueno, hay unos Focal muy buenos, que te entregan la misma potencia, incluso a diferentes cargas y a diferentes voltajes, son súper estables, pero estos ya son gamas muy altas, muy buenas, que permiten que no varíe el resultado final. Pero vamos a hablar de lo común. Si el amplificador te dice que te entrega determinados vatios a 4 ohmios por canal con tanto voltaje, y usted hace una conexión en paralelo y lo bajas a 2 ohmios, entonces lo que pasa es que la potencia que te va a entregar el amplificador va a ser más, pero entonces se va a cargar mucho más, va a necesitar más corriente, se va a calentar mucho más, entonces unas por otras, ¿sí? Si él es estable a 2 ohmios te va a trabajar muy bien y te va a entregar más potencia, pero si no es estable a 2 ohmios, entonces lo más seguro que va a pasar es que se va a proteger, se va a apagar o simplemente se va a quemar esa salida o el amplificador completo. Entonces, muy delicadas las conexiones en paralelo. Las conexiones en paralelo, si no estamos seguros, si los parlantes, al igual que las baterías, si no son de las mismas características, si no tienen el mismo uso, lo recomendable es que sean nuevos o que al menos tengan la misma vida útil, que sean la misma referencia. O sea, no conectar cosas entre sí que no son equivalentes, porque si yo conecto un altavoz de 30 vatios en paralelo con uno de 60 o uno de 100, esto me va a crear un problema muy grande porque me voy a limitar al de menos salida, entonces no voy a poder sacarle gusto a eso. Todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Entonces los dejo con una gráfica de lo que es un circuito en paralelo para que lo vayan entendiendo mejor, que ya lo saben hacer, todo el mundo lo hace con los subwoofers de doble bobina. Siempre los bajan a 2 ohmios, no sé por qué, pero no tienen amplificadores estables a 2 ohmios en bridge, porque ojo que esto es muy delicado. Los amplificadores de 4 canales no están diseñados realmente para trabajar con subwoofers. Es una opción que a partir de un tiempo hacia acá, pues los fabricantes les tocó pues incorporarla y hacer que los equipos trabajaran en trimode, que trabajaran en bridge para entregar más potencia para un bajo. Entonces se utilizan 2 canales del amplificador para alimentar un subwoofer de más potencia. Pero lo que no sabe la gente es que la mayoría no son estables a 2 ohmios. Entonces mucho cuidado al conectar un subwoofer en bridge a 2 ohmios a un amplificador cuadrafónico, porque ahí es donde lo está cargando y ahí es donde lo tiende a dañar o se empieza a apagar, en fin, se protege o se puede dañar. Entonces lo recomendable es para los subwoofers siempre es un amplificador aparte, un amplificador monoblock, que esto sí, la mayoría si son especializados van a trabajar muy bien a 2 ohmios y como es una sola salida, entonces no hay ningún problema. Hay algunos que son incluso estables a menos, pero ya eso es demasiada carga, demasiado consumo de corriente. Bueno, hoy en día ya con los amplificadores clase D y esto, pues se ha logrado
a obtener mucha potencia con un mínimo de corriente, pero esto ya es para más adelante, vamos a hablar mucho y vamos a profundizar sobre los amplificadores clase D. Por ahora, lo común, que es los AB y los que llevamos desde hace mucho tiempo hacia acá, que es lo más común que sea. Entonces, ahí los dejo y seguimos con el tercer tipo de conexión o de circuitos, que es uno también muy bueno, también muy interesante, pero que tampoco lo conocen, y es una mezcla de los dos, se llama circuito mixto. Y ahí vamos. Bueno, un circuito mixto incorpora los dos anteriores, la serie y el paralelo. Esto es cuando vamos a manejar muchos elementos o varios, o más de 2, 3, 4 bobinas, tenemos que hacer una conexión y queremos un resultado total que no nos altere los amplificadores o que no nos altere el funcionamiento. Entonces ahí es donde vamos a aplicar los dos tipos de conexión, y esto lo vamos a llamar conexión circuito mixto. ¿Esto para qué se usa? Más que todo cuando tenemos, por ejemplo, 4 bobinas o más, 4 subwoofers, y necesitamos que la carga total del amplificador sea a 2 ohms o a 4, bueno, lo que tengamos. Vamos a usar ese tipo de conexión para conseguir que la resistencia total sea la deseada. Esa es la manera más eficiente, porque si usamos una o la otra, entonces no vamos a obtener la que necesitamos. Eso es lo que se hace, lo que se busca, lograr un resultado total o final que sea acorde al funcionamiento y al desempeño de los productos, de los componentes que tenemos. Entonces ahí es donde utilizamos. Voy a dar una gráfica de cómo es esto de conexión mixta para que más o menos lo vayan entendiendo y ustedes pueden ir profundizando en todo esto que tiene que ver con los circuitos, que es muy bacano. O sea, es algo que hay que tenerlo muy claro, porque es que mucha gente le pasa y que se le empiezan a recalentar los amplificadores, que se empieza a apagar, o que si quisieron hacerse un poquito la rumba con el carro y el sistema empezó a fluctuar o empezaron con las fallas, los altibajos. Todo esto es porque hay una mala conexión, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahí les dejo como de tareita para que investiguen un poquito más acerca del circuito. Lo que estamos haciendo aquí es resumiendo un poquito para ya entrar más en materia, más en la parte acústica, porque de aquí nos vamos a empezar a hablar ya de acústica. Y nos falta un poquito hablar sobre la ley de Ohm y sobre la diferencia entre corriente alterna y corriente directa. ¿Listo? Entonces ahí los dejo.